Buenos días, en este día vamos a comenzar nuestra clase de geografía y vamos a comenzar en estos temas que hemos estado viendo en esta semana sobre estos riesgos. Acuérdate que estuvimos empezando a ver los riesgos que tenemos nosotros como sociedad y cuáles son esas acciones que debemos seguir, cuáles son los organismos internacionales y nacionales que están al tanto para poder ayudarnos en caso de que haya algún desastre, riesgos, desastres naturales y antrópicos, y cómo es de que tenemos que tener un plan de protección. Acuérdate que estuvimos viendo el día de ayer de protección civil en nuestra casa para tener pues mayor conocimiento. Acuérdate que una de las cosas que evita que haya algún riesgo de mayor magnitud, pues es la cultura de la educación, de la prevención, de estar realizando cosas antes de, para que no nos agarre por sorpresa y que no haya una mayor cantidad de desastre o de afectaciones a nuestra vida. En este día vamos a continuar con nuestro tema, interrelación entre la naturaleza y la sociedad, con nuestro subtema que es acciones básicas para la prevención de desastres en relación con los tipos de riesgo que afectan en el medio local. Y nuestro aprendizaje esperado es: analiza los riesgos de desastre en relación con los procesos naturales y la vulnerabilidad de la población en lugares específicos. Bien, entonces en este día vamos a ver qué acciones podemos realizar nosotros para estar previniendo algún tipo de desastre. ¿Qué tanto estamos informados para prevenir un desastre, ya sea natural o antrópico? De manera general, las acciones básicas para prevenir algún riesgo es conocer los fenómenos naturales o antrópicos a los que se está expuesto. Es lo que hicimos la clase pasada, identificar a qué riesgos estamos nosotros expuestos. Por ejemplo, en San Luis Potosí somos expuestos a los riesgos hidrometeorológicos, en el caso de inundaciones, encharcamientos, que puede haber estos riesgos de deslaves, también riesgos de alguna grieta en el asfalto, en la carpeta asfáltica, en las calles, y esto puede haber también algunos cuestiones de algunos accidentes, ¿sí? Y en tu casa también, ¿a qué riesgos antrópicos estás expuesto? Fugas de gas, alguna conexión que esté mal puesta, algunos cables que estén por ahí sueltos, que haya peligro de que haya alguna cuestión de electricidad ahí que pueda fallar, etcétera, lo que puedas identificar ahí en tu casa. Bien. Número 2, preparar una ruta de evacuación y tener una mochila con los documentos más importantes y algunos víveres y agua potable junto a una linterna. Debes de tener esto a la mano. Te decía en la clase pasada, es importante que ante nosotros no estemos expuestos a riesgos tan grandes, por ejemplo en este caso, pero sí estamos en riesgos antrópicos en que pueden suceder en un momento para otro. Si vemos en las noticias a cada momento cómo es de que explotaron tanques de gas, había una corriente eléctrica y esto ocasionó un incendio, se quedaron dormidos y dejaron la llave del gas abierto y murieron personas. Entonces, también tener una ruta de evacuación en caso de por dónde voy a salir, hacia dónde me tengo que dirigir, tener una mochila con los documentos importantes, más importantes, para en el caso de salir de emergencia podamos llevar lo más importante con nosotros, porque pues estas cuestiones de identificaciones y papeles importantes pues tardan un poco más en tener que estar ahí, y es muy importante tenerlos a la mano. Algunos víveres, es importante que tengamos víveres, ya sea cosas enlatadas, agua potable, agua embotellada, potable, para que en caso de emergencia podamos agarrarlo lo más pronto posible y salir de nuestros hogares. Y una linterna, en el caso de que ya ven que algunas veces por las lluvias ha habido falta de luz o truenan los transformadores o se descomponen más bien las fuentes de energía, y pues eso hace que tengamos que tener una linterna. Es muy básica eso tener. Número 3, elaborar un plan operativo que indique cómo debe de actuarse en caso de un desastre. Ahí queda establecido qué organismos se harán cargo de la emergencia. Esto ya le toca un poco más al Estado. Sí, indique cómo debe de actuarse en caso de un desastre, que haya un desastre, por ejemplo, aquí en San Luis. Los organismos, ya sea estatales o internacionales, serán los encargados de realizar este operativo.
Finalmente, para sobreponerse a los efectos de un desastre, debe existir un fondo en donde pueda ser utilizado y que servirá para la reconstrucción de las zonas dañadas. Esto también es parte de los organismos que son los encargados para tener un fondo, o sea, económico, para saber qué hacer y cómo ayudar a las personas que van a quedar damnificadas en este caso, ¿sí? Vamos a ver algunas acciones básicas, estas medidas que se pueden implementar para evitar cualquier tipo de riesgo en que estamos más expuestos en México, ¿sí? Y esto lo puedes encontrar en tu libro de texto en la página 125 de tu libro de texto. Y vamos a ver lo primero, que es el sismo. ¿Qué hacer durante un sismo? Medidas de seguridad para prevenir, implementar y evitar un tipo de riesgo mayor. Poner señales para indicar las rutas de evacuación, identificar las zonas de seguridad en las zonas en donde se pasa la mayor tiempo, evaluar el estado y condición de la estructura de la casa, tener alimentos enlatados considerando su fecha de caducidad, agua, lo que les decía, desconectar los servicios de luz, gas, ya que las fugas pueden dar lugares a incendios mayores. Esto es cuando para prevenir algún sismo, ¿sí? Para que no se haya de mayor magnitud, para que no se haga de mayor magnitud. En el caso de las lluvias e inundaciones, que estamos nosotros como localidad en este caso, tenemos que establecer las rutas de salida más rápidas de tu casa o del lugar de trabajo hacia lugares altos en donde se hayan prevenido como refugios. En este caso, si tú te fijas en las noticias, regularmente las personas que están batallando ahorita con las inundaciones están en las dobles plantas, en los techos, en las azoteas, en donde pueden resguardarse de que el agua pues se los puede estar llevando. Y no mantenerse informado, seguir las indicaciones de las autoridades y estar preparados para evacuar. Si tienes que dejar tu casa, pues lo tienes que hacer y tener a la mano tus documentos, ¿sí? Empacar documentos, tener disponible una radio, lámparas y un botiquín, limpiar los desagües para que no se tapen con basura, eso es muy importante y nos pasa mucho aquí en San Luis Potosí. No cruzar ríos ni a pie ni en vehículos, ya que la velocidad del agua puede arrastrarlos y es muchas de las cosas que han pasado de desastre, muchas pérdidas humanas, ya que intentan cruzar ríos, intentan cruzar calles inundadas y se ocasionan muchas pérdidas humanas por eso y accidentes por eso. En caso de quedar aislado, buscar un lugar lo más alto posible y esperar a ser rescatado. En caso de erupciones volcánicas, pues bueno, conocer las rutas de evacuación y la ubicación de los refugios, tener un maletín o mochila con los documentos de mayor importancia, cubrir los depósitos de agua, alimentos, ya que pueden ser contaminados con la caída de cenizas volcánicas. Esto es en caso de que estuviéramos en un lugar cerca de un volcán, ¿sí? Hacer caso a las indicaciones de las autoridades de protección civil y usar tapabocas para evitar problemas respiratorios causados por la caída de ceniza volcánica. Esto pasa mucho en las regiones en donde están ubicadas cerca de algún volcán, ¿sí? En un caso de incendio forestal, evitar arrojar cerillos, cigarros encendidos en la carretera o en el bosque, ya que esto puede detonar el fuego. Esto es un riesgo antrópico que podemos evitar en gran manera y evitar hacer este tipo de acciones. No tirar la basura, en especial las botellas de plástico o vidrios, ya que estos pueden iniciar de manera indirecta el fuego. Esto es una atracción del fuego con el sol, hace que pueda existir esta manera indirecta, puede iniciar el fuego en algún lugar, ¿sí? Pueden intensificar, pueden ser intensificadores de los rayos solares. Acuérdense que se concentra ahí en ese lugar más la temperatura y hace que haya un brote de fuego y que eso cause un incendio. Tomar las debidas precauciones al encender fogatas, si es que vas a algún lugar, evitarlas en lo más posible y asegurarte de apagarlas por completo si acampas en un lugar en donde haya árboles, en donde pueda ocasionarse algo así. Si vas a hacer alguna fogata, pues bueno, asegúrate de que quede totalmente apagada. No quemar matorrales ni pastos, pues el fuego puede propagarse con facilidad. Esto se da mucho en las comunidades en donde dicen, voy a quitar la maleza, la hierba, y la voy a quemar para que no haya tanto amontonadero de hierba. Y lo que hace es, viene el aire, se expande el fuego y entonces esto puede ocasionar pues un incendio
forestal de mayor magnitud. Bien, entonces estas son algunas acciones que podemos estar realizando para prevenir y que el riesgo sea de menor intensidad en nuestras localidades. Bien, esta actividad que vamos a realizar es parte del proyecto número 1 también. Ya habíamos realizado un proyecto también que lo nombramos número 1, este también es parte de este proyecto y bueno, vas a elaborar una infografía en base al riesgo que identificaste en el plan de protección civil que elaboraste el día de ayer. Acuérdate que elaboraste un plan de protección civil identificaste cuál era el riesgo al que estabas expuesto, ya sea aquí en San Luis Potosí y en tu casa, ¿sí? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo vas a realizar en una hoja iris, esta infografía la vas a realizar en una hoja iris, vas a anotar las acciones que debes seguir en caso de que se presente el riesgo, o sea, hacia dónde tu plan de evacuación, qué es lo que tengo que ir, la ruta de evacuación, qué es lo que debo de hacer. Anota qué acciones de prevención se deben de realizar antes. Por ejemplo, antes, ¿qué debo hacer antes de que suceda para prevenir ese riesgo? Checar las corrientes de luz, el gas, checar no tirar basura, etcétera. Y número 4, tienes que agregar imágenes o dibujos para esa infografía que vas a realizar el día de hoy. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video para aclarar cualquier duda que tengas acerca de la actividad y pues sería todo en esta clase de geografía y nos vemos en la siguiente clase.